Muy bien, muchachos, el objetivo de este video entonces es llevar nuestra aplicación que hicimos en la primera unidad a nivel de frontend, llevarla finalmente a nuestra aplicación Django. Esto lo vamos a hacer vamos a crear el proyecto desde cero. Tenemos entonces el frontend aquí. Vale, y este sería el frontend que pretendemos llevar entonces a Django. Tengo también por aquí una galería, eh, un slider también y un formulario de contacto. Bueno, de momento no hace nada, esto está todo a nivel de HTML, pero lo vamos a dejar funcionando en Django. Para eso vamos a abrir Visual Studio Code. Ok. Ya. Yo estoy posicionado sobre la carpeta donde voy a crear estos proyectos. Voy a mostrar acá. Estoy en esta carpeta, ¿cierto? Que está vacía en este momento. Y vamos a asumir que ya tenemos instalado Django, ¿cierto? Con pip install Django. Hacíamos el procedimiento para instalar Django en nuestro computador. Ahora vamos a ver qué versión, para verificar eso, vamos a ver qué versión tenemos de Django, y eso lo hacemos con Python-m Django-version. Eso me entrega, me devuelve la versión que tengo instalada de Django en mi equipo. Y bueno, con esa versión vamos a trabajar entonces en este ejemplo. Vale, lo siguiente es hacer un proyecto en Django. Para ello ya voy directamente con el comando Django admin, vale, start project, y le asignamos un nombre a nuestro proyecto. En este caso va a ser mis perris, vale, o proyecto mis perris, vale. Ok, con eso entonces lo que hizo Django, en el fondo Python, y Django fue crear mi proyecto con mi estructura base, ¿cierto? Estos archivos ya lo hemos visto en clase. Estos archivos que instala acá son propios de la configuración del proyecto. Luego vamos a instalar una aplicación dentro del proyecto, pero estos archivos son de proyecto, ¿cierto? Está la configuración de mi proyecto donde puedo cambiar el idioma, puedo registrar mis aplicaciones, el archivo de URLs que finalmente es que me va a servir para direccionar mi contenido, y tenemos otros archivos que nos van a servir en el fondo para gestionar nuestro proyecto una vez ya esté deployado y todo el tema. Ok, vamos entonces a crear una aplicación. Primero vamos a ver si es que esto corre con Python. Primero voy a ver si es que tengo el archivo manage.py. No lo tengo aquí, entonces si es que intento correr el servidor desde acá y no está el archivo, por lógico me va a arrojar un error. Entonces con cd y el nombre del directorio, con tabulación completa, ingreso ya al directorio, vuelvo a hacer un dir para verificar los archivos y ahí está manage.py. Entonces ahora sí, Python manage.py run server, y si todo salió bien, esto entonces levanta el servidor de Django, y aquí estaría entonces corriendo por lo menos Django en nuestro equipo. Está instalado de forma correcta. Tenemos acceso por acá a la documentación, distintos tutoriales, a la comunidad de Django. En caso de que tengamos dudas y todo, podemos hacerlo desde ahí. Vale, continuemos entonces. Lo siguiente que vamos a hacer, con control C, detener el servidor, y lo que queda ahora es crear una aplicación. Vale, eso lo hacemos con Python a través del archivo manage.py.
vamos a ejecutar un start app y vamos a asignarle un nombre a nuestra aplicación. En este caso la llamaré Core. Vale, lo que hizo esto entonces fue generarme la aplicación acá, la aplicación Core. Ya tenemos una base de datos por aquí, la que vamos a utilizar luego. Y dentro de la aplicación Core, como podemos ver, tiene sus propios archivos. Está el archivo views, donde yo voy a crear mis vistas finalmente. Le voy a decir dónde tiene que ir a buscar el recurso y voy a asignar toda la lógica que vaya a ocupar en la vista. Tengo también los archivos de test que vamos a ver para hacer pruebas, el models para crear nuestros modelos, y así el administrador donde finalmente voy a disponibilizar las aplicaciones para que funcionen a través del administrador de Django. Y bueno, aquí también tenemos que crear unas carpetas para que nuestra aplicación funcione. Vamos a crear entonces la estructura de archivos que nos solicita esto. Primero antes de crear los archivos, vamos a ir acá a los archivos de configuración del proyecto, al settings.py, y vamos a decirle a Django que instalamos esta aplicación para que la reconozca. Dijimos que se llamaba Core y esto termina con una coma. Okay. Ahora sí, entonces puedo crear dentro de mi aplicación. Acá voy a crear una estructura de carpetas con new folder y voy entonces a crear las carpetas que necesito para que esto funcione. La primera es templates, y puedo crear con slash al tiro una carpeta interior. Esta carpeta interior tiene que llamarse el mismo nombre que nuestra aplicación, en este caso se llama Core, y esto lo que hizo fue crear entonces la carpeta templates y core. Podemos verlo acá. Voy a entrar al proyecto, a la carpeta Core, y aquí está la carpeta template que creamos, y la carpeta Core entonces vacía porque no hemos generado nada aún. Pero que va a ir acá entonces, van a ir nuestro archivo HTML. Vamos a irlos creando al tiro. El primero que vamos a crear va a ser el archivo base.html, que va a ser donde vamos a tener todos los archivos en común, por ejemplo el header, el footer, la carga de ciertas librerías, todo lo que se replique, ¿cierto? Todo lo que se repite en el sitio va a ir acá en este archivo base, ¿vale? Vamos a generar una estructura HTML5 sencilla de momento y vamos a ir creando el resto de archivos. El siguiente entonces que quiero crear aquí es el que corresponde a misperris.html. Estos son los archivos que tengo en mi frontend, muchachos. New file, y aquí contacto.html. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya creamos esto, vamos a ir llenando esta información para que vaya teniendo sentido y podamos en el fondo generar el proyecto de la forma correcta. Ya, muchachos, para ir entonces completando la configuración, lo siguiente que vamos a hacer va a ser incluir los archivos CSS, JavaScript e imágenes que utilice nuestro sitio. Esto se hace en el head de nuestro archivo HTML, y para poder hacerlo tenemos que crear primero una estructura de carpetas más, que sería también acá dentro de la aplicación Core. Vamos a crear un new folder, pero esta vez ya no va a ser para los templates, que era template core, sino que va a ser para los archivos estáticos, ¿vale? Los archivos estáticos entonces requieren la siguiente estructura: static como carpeta principal y la siguiente con el mismo nombre de la aplicación, que en este caso es Core. Vale, podría crear al tiro una siguiente carpeta, ya que dentro de esta carpeta van a ir todos mis archivos estáticos. Y por ejemplo vamos a crear la carpeta CSS. Eso me creó una carpeta CSS acá adentro. Necesito crear una nueva carpeta para el caso de los archivos JavaScript. Una nueva carpeta entonces para no sé, librerías, por ejemplo, libs. Todos los archivos estáticos en el fondo irían a parar acá, a esta estructura.
¿vale? Ok, ¿qué nos queda? Nos queda entonces llamarlo acá. Para hacerlo, ya creamos la carpeta, ¿cierto? Vamos a crear los archivos también. Vamos a ir simulando al tiro el uso de esto. New file del CSS, y mi archivo CSS se llamaban estilos.css. En otro proyecto, veamos. Estoy acá. Veamos aquí frontend, cómo se llamaban mis archivos. Los podría copiar al tiro en realidad. Eso voy a hacer entonces. Voy a copiarlo directamente aquí en mi proyecto. Dijimos que esto iba dentro de la aplicación, en la carpeta static, la aplicación core, y voy a sobreescribir directamente acá con mi archivo y todo el tema. Ok, si me fijo aquí, entonces tengo todos mis archivos cargados, los que tenía entonces en la aplicación HTML, ¿vale? Y para poder utilizarlos dijimos que teníamos que cargarlos con un template tag, ¿vale? Vamos a hacerlo entonces. Un template tag, recuerden que es esta estructura de llavecitas con los porcentajes. Esto representa un template tag, y hay distintos tipos. Por ejemplo, para cargar este archivo estático, lo tenemos que hacer a través del load, ¿vale? Load, y que vamos a cargar los archivos estáticos, load static. Ok, teniendo esto cargado, voy a ir con mi archivo index de mi, aquí ya estamos directamente en el template. Voy a ir al template entonces, y voy a abrir con Visual Studio Code. Ya, entonces voy replicando lo que había acá en mi head, pero a mi archivo base. Vale, este title se repite, lo eliminamos, y aquí tenemos que ajustar entonces a nuestra estructura de archivos la carga de este CSS. ¿Cómo lo hacemos? Esto vamos a usar template tags acá al inicio y al final, cerrando esto al revés. Ok, y dentro de este template tag vamos a decir que es un template tag del tipo static, y como ruta le vamos a pasar el nombre de la aplicación, core slash la carpeta entonces que contendría nuestro archivo, y el archivo finalmente. Aquí nos falta cerrar con comillas simples, ya que esta sería la dirección donde se encuentra el archivo static. Ok, esa sería la forma entonces de cargar nuestros archivos estáticos a la aplicación. Recordemos que core CSS estilo CSS vendría a ser lo que tenemos dentro de static. Acá core CSS estilo CSS, estamos llegando a ese archivo, ¿vale? A través del template tag static. Ok, ¿qué más? Vamos llevándonos desde acá nuestro body, por ejemplo, todo lo que esté dentro del body hasta acá. Vamos a llevarlo a nuestro archivo base. Ok, ya tenemos todo lo de este archivo, lo vamos a cerrar para no confundirnos. Y ¿qué vamos a dejar aquí? Vamos a dejar la sección donde están los links, la navegación. Vamos a dejar también el, el, la imagen que hay atrás, ¿cierto? Del perrito, la imagen principal. Y el resto lo vamos a llevar. Vamos a dejar solo entonces la navegación, muchachos. La navegación la vamos a dejar acá, y el resto lo vamos a llevar acá dentro del el resto de páginas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos acá. Voy a sacar
la sección, ¿cierto? La sección, esto lo voy a sacar, voy a dejar solo el footer entonces y la barra de navegación aquí. Ok, y voy a generar un nuevo archivo HTML que se llame home, ¿vale? Para poner la información que va a ir en el home. Mientras tanto, la voy a pegar por aquí, ¿vale? Todavía falta configuración para que nos reconozca esto, pero vamos a ir viendo cómo se hace. Vale, entonces sigo en mi archivo base, que finalmente lo que tiene es cargado mis archivos CSS hasta el momento, ¿cierto? Mis fuentes, y es poco más lo que tenemos, el footer por ejemplo y bueno, la navegación. Entonces, para agregar contenido a esta página, que venga desde otras páginas, ¿cierto? Lo hacemos a través del template tag blog, ¿vale? Entonces ponemos un template tag acá, el nombre blog, y a este blog le vamos a asignar un nombre, contenido por ejemplo. Tenemos que indicar que este template tag cierra, ¿vale? A diferencia del anterior que era de una sola línea, este tiene template tag de apertura y de cierre, y para cerrar lo hacemos con end block, que es el nombre del template tag acá. Ok, entonces todo lo que nosotros creemos en el resto de páginas dentro del blog contenido va a ir siendo reemplazado acá en el archivo base, y va a ser la forma en que vamos a ir cambiando el contenido de forma dinámica, ¿vale? Esto en el fondo sería un contenedor, una cajita que va a recibir la información desde el resto de páginas. Veamos cómo sería entonces. Voy a guardar los cambios y desde acá, desde el home, vamos a ir preparando este archivo para que finalmente pueda hacer lo que esperamos. Primero vamos a ir con un template tag acá, un template tag que extienda, ¿cierto? Vamos a heredar desde el archivo base, extends, le decimos desde dónde vamos a extender, desde aquí estamos apuntando a la carpeta templates, la carpeta core que está dentro de la carpeta templates, y específicamente vamos a extender del archivo base.html. ok, con eso ya estamos extendiendo entonces desde el archivo base.html, y dijimos que teníamos esta especie de cajita acá, que eran estos template tags. Voy a copiarlo tal cual acá y voy a encerrar mi contenido dentro de mi template tag de apertura y de cierre, para decirle que quiero que este sea el contenido que aparezca finalmente en mi archivo base.html, el que se va a ir reemplazando, ¿vale? Bueno, este proceso lo vamos a hacer por cada una de nuestras páginas, ¿vale? Esto de ir reemplazando el contenido en este blog contenido que creamos acá, ¿vale? Ese nombre puede ser cualquiera, ustedes lo definen. Lo importante es que tenga la apertura blog y el término acá de blog. Ok, de momento esto solo estamos generando los archivos template, pero esto, para que funcione realmente, tenemos que hacer un par de procedimientos más que tienen que ver con ya llamar al archivo views, ¿cierto? Que va a ser el encargado de decirle finalmente a Django dónde están sus templates, y luego vamos a hacer el enlace con el archivo URLs, que tiene que ver ya con las URLs que maneja el proyecto. Ok, tenemos entonces ya cargado también los archivos estáticos como mencionábamos. Ahora vamos a ir con el archivo views acá, el archivo views, y dentro del archivo views vamos a crear una función por cada una de las páginas que queramos crear, ¿vale? En este caso voy a ir con la primera, def home, que va a ser referencia a mi aplicación, ¿cierto? Def home, y este home va a recibir por parámetro la petición request, ¿vale? Dentro de esta función entonces de momento solo vamos a retornar la vista, ¿vale? Y vamos a retornar la vista renderizada, ¿ok? Este render finalmente lo que nos pide como parámetro, el primer parámetro es la petición, el request, y el segundo parámetro es el nombre de nuestro template tag, ¿vale? En este caso
nuestro template tag está dentro de, o sea, de nuestro template, disculpen, acá vamos con core y el nombre de nuestro HTML, que sería en este caso home.html. Estamos haciendo referencia entonces a este archivo que está acá dentro de la aplicación, ¿cierto? Dentro de la carpeta templates, core, y apuntamos hacia el archivo home.html. Vale, pero como decíamos, nos falta aún hacer la configuración del archivo urls.py. Esto ya no está dentro de la aplicación, ¿vale? Está en los archivos del proyecto. Acá está el archivo urls.py. Y para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es importar este archivo de vistas desde la aplicación Core. ¿Cómo hacemos esto? Con from nos indica desde dónde viene el archivo, ¿cierto? En este caso viene desde la aplicación Core. Y qué es lo que queremos importar desde acá, es el archivo views, ¿vale? Ahí nos da también una sugerencia, que es lo que queremos importar en el fondo del archivo views que está dentro de la aplicación Core. Ok, lo que vamos a definir primero acá va a ser un path, ¿vale? Que el primer parámetro de este path lo que recibe es la URL, lo que vamos a pasar luego del localhost 2.8000 slash. Aquí va a ir en el fondo linkeado hacia donde queremos apuntar. Como vamos a hacer el home no recibe ningún parámetro, ¿cierto? En este caso le vamos a pasar la palabra admin para que vaya al administrador del sitio, pero para el caso de ingresar al home iría vacío, ¿vale? Porque no va ningún parámetro. Entonces vamos a definir el primer parámetro de la función path como vacía, y un segundo parámetro acá entonces iría la función que definimos en el archivo views.py, y aquí me sugiere cuáles pueden ser. En este caso es home, ¿cierto? Voy a volver al archivo views.py. Estamos apuntando a esta función, ¿vale? Desde el archivo urls. ¿Cómo lo hicimos? Importando acá el archivo views desde la aplicación Core, y estamos definiendo entonces nuestro path. Vamos a pasar a un tercer parámetro aquí, muchachos, que tiene que ver con el nombre que vamos a ocupar para luego hacer el link de nuestros sitios, la navegación, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con un parámetro que le vamos a llamar name acá. De hecho el parámetro name es para asignarle un nombre al path, ¿cierto? Y el nombre que le vamos a asignar acá va a ser home, ¿vale? Con eso entonces tenemos entonces nuestra vista linkeada, y vamos a probar esto. Vamos a correr el servidor, vamos a abrir acá, y nos dice que contamos con un error. A ver, no contamos con un error. De hecho abrió acá. Sí, aquí estamos corriendo desde nuestro localhost con un puerto 8000, ¿cierto? Y nos está trayendo el CSS. Bien, vamos bastante bien. Se ve, nos faltan las imágenes, ¿cierto? Faltan las imágenes aquí. Nos cargó el perrito, pero aún nos faltan el resto de imágenes. Ok, vamos a asignar entonces estas imágenes para que aparezcan. Dijimos que esto era en el archivo home, ¿cierto? Y en el home nos falta, para que aparezcan las imágenes, primero cargar el load static, que sería el template tag que nos permite cargar contenido estático acá, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer entonces acá va a ser modificar nuestro archivo estático. En este caso, por ejemplo, tenemos imágenes que irían con el template tag acá de static, ¿vale? La comilla simple para indicarle cuál es la ruta, ¿cierto? Y acá al comienzo de la ruta nos falta indicarle el nombre de la aplicación, que es Core, ¿cierto? Si recargo entonces el sitio, aún no aparece la imagen. Voy a darle a Run Server nuevamente.
Me falta cerrar el template tag aquí, muchachos. Ok. Si guardo los cambios, ahí ya apareció la primera imagen. Vamos con la segunda. Vamos a copiar desde aquí. Para la siguiente imagen. Y por acá cerramos el template tag. Si recargo ya van apareciendo entonces todas las imágenes que tenía o que estaba utilizando. Vale. ¿Qué más nos queda por acá? Nos quedaría hacer lo mismo con el resto de páginas. Vamos a hacerlo entonces con el resto de páginas. Bueno, entonces ahí avancé un poco en lo que era replicar el código que tenía mis ferries, que en el fondo lo que hice fue traer los template tags, ¿cierto? Que ocupamos en Home, por ejemplo, el que decía que extendíamos desde el archivo base.html, el load static para cargar los archivos estáticos y el block contenido. Me lo llevé entonces a mi template de acá, a mi HTML, de esta forma, ¿cierto? Y acá cierra el template tag, y en el caso de contacto hice algo similar. Cargué una estructura de un formulario, pero si se fijan está vacío, más que tiene solo los botones de limpiar y enviar, vale, pero en realidad es un formulario que está vacío, tiene solo los botones. Más bien tiene un H1, cierto, que nos dice que estamos parados en la vista de contacto, y nuestros template tag entonces que extienden desde base.html, el template tag que carga los archivos estáticos, y el template tag block de nombre contenido que va a ir reemplazando lo que esté acá en contenido, ¿vale? Ok, tenemos mis perris, contactos, pero esto todavía no va a navegar a ninguna parte. Si lo hacemos correr, acá vamos con run server, podemos verificar entonces desde aquí que esto aún no navega, y esto es porque está tratando de navegar con un link normal. Veamos cómo está acá en base, acá con un link normal, cierto, y no encuentra archivos. Para que esto navegue con la navegación de Django, lo vamos a hacer a través del template tag URL. Entonces abrimos template acá, template tag URL, vale, y le decimos que el nombre que vamos a utilizar ya no va a ser index, cierto, va a ser el nombre que le asignamos en el archivo de URLs. En este caso era home. Si voy acá al archivo de URLs, aquí al path, recuerden que le asignamos un tercer parámetro que era el nombre, cierto, de este path. En este caso va a ser home, cierto, y lo estamos utilizando aquí en el archivo base.html, vale. Me falta cerrar el template tag. Ok, y vamos a hacer lo mismo con el resto de navegaciones. Cerramos con la comilla simple acá y acá, vale, y nos traemos los nombres desde acá mismo. Acá, vale, y el de contacto dijimos que era contacto, ok. Ya. Si guardamos, ahí guardamos los cambios, voy a recargar y voy hacia mis perris, vale, me está llevando hacia el template tag mis perris, y en el caso de contacto, hacia contacto con los dos botones que dijimos que estaba intentando. Aquí me da un prohibido porque vamos a ver luego ese error del CSRF que tiene que ver con los certificados de peticiones cruzadas, que es un protocolo de seguridad que debemos cubrir de alguna forma. Lo vamos a ver un poco más adelante en el video. Bueno, pero por lo menos tenemos la navegación de mis perris. Si voy, por ejemplo, acá hacia mis perris y modifico esto un poco, solo para verificar que estoy apuntando hacia la misma vista, ¿cierto? Perfecto, estoy apuntando a la vista, pero tengo un problema
que el logo no me está cargando. Esto está en base. El loguito está acá. Nos falta el template tag static, ¿cierto? Lo vamos a sacar desde acá mismo, desde core. Acá está. Ese es el enlace, la imagen está aquí. Vale. Y cerramos el template tag. Ok. Y para el index dijimos que íbamos a ocupar el template tag URL hacia el path home. Ok. Recargo. Ahora sí aparece el logo. Si voy hacia otras páginas y aprieto el loguito, me reenvía entonces al home. Ya, estamos linkeados ahí con la navegación. Ahora el resto sería completar el resto de vistas, por ejemplo el formulario, y vamos a ir primero con la parte del administrador y esas cosas. Ok, otro punto importante a tocar es la generación de modelos que finalmente van a ser nuestras tablas de base de datos que vamos a ir generando con el ORM de Django, ¿cierto? Que, bueno, nosotros vamos a declarar clases con atributos y métodos que van a ser interpretados por este ORM y finalmente los van a convertir en tablas físicas. ¿Cómo hacemos ese proceso? Vamos a ir dentro de nuestra aplicación. Voy a cerrar un poquito aquí de carpetas, ¿vale? Estoy dentro de mi aplicación en el archivo models.py, y en este archivo models.py entonces lo que voy a hacer va a ser importar estos modelos, o sea, crearlos más bien. ¿Y cómo lo hago? Lo voy a hacer así, definiendo una clase que para este caso va a ser, por ejemplo, categoría. Es una clase parte con mayúsculas, vale. A esta categoría entonces lo que voy a hacer va a ser pasarle por parámetro aquí desde models.model, vale. Y vamos a continuar con la definición de esta clase. Vamos a definir atributos, en este caso descripción de la categoría, ¿cierto? Estamos definiendo los campos y estos van a ser iguales a models el tipo de archivo, que en este caso para el caso de la descripción va a ser un charfield. Para definir el charfield debo definir también su max length, vale, y este va a tener un largo de 50 caracteres. Vamos a definir dos campos de fecha, que va a ser uno la fecha de creación, vale, que va a venir desde models.dataTimeField acá, y este dataTimeField va a recibir como parámetro autonode. Este autonode va a ser un autonode add, ¿vale? ¿Por qué? Porque a diferencia del autonode, lo que hace el autonode add es guardar el registro, o sea, guardar la fecha cuando se creó el registro, ¿vale? Y un segundo parámetro de fecha que se va a llamar fecha public, ¿vale? Que va a hacer referencia también un tipo de dato dataTimeField, ¿cierto? Pero en vez de autonode va a ser simplemente autonode para que grabe la fecha cada vez que se edite el registro, vale. A diferencia del otro que es de creación, el autonode nos sirve para guardar la edición del registro, la última edición. Vamos a decir también que va a permitir que sea nulo ese campo con null true, vale. Lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser definir acá un par de métodos para el caso de cuando se publique un registro. Voy a llamar a self asimismo, y aquí entonces vamos a pasar la fecha de publicación. Va a ser igual a
la fecha actual, ¿vale? Vamos a importar acá arriba desde Django Utils, Django.utils, y vamos a importar el timezone. Perfecto. Estamos importando el timezone entonces, y vamos a usarlo acá. Timezone punto, quiero que guarde la fecha actual con no. Perfecto. Y esto lo que va a ser un punto save para guardar el registro de la base de datos. Vale, y acá abajo vamos a crear un segundo método con def, vale, bajo str, que este finalmente va a ser el que va a mostrar el campo que va a representar a a esta tabla, ¿cierto? El campo que nos va a mostrar entonces el administrador en esos lados va a ser un campo representativo, en este caso va a ser la descripción, ¿vale? Y con eso ya definimos entonces nuestro modelo, que en este caso tiene poquitos campos. Puede tener los campos que ustedes necesiten, ¿cierto? Guardar y todo. Vamos a crear a modo de ejemplo, vamos a crear una segunda clase, pero esta vez vamos a crear la clase mascota. Vamos a pasar nuevamente estos parámetros, que estos son para cada una de las clases de las tablas que vayamos creando, ¿cierto? De las clases. Y vamos a ir definiendo sus atributos. En este caso el nombre de la mascota va a ser igual a models. El tipo de dato que va a ser un charfield, ¿vale? Con un max length también de unos 50 caracteres. Ok, vamos a agregar un campo de observación. Perfecto, va a ser igual a models.textfield. Textfield en el fondo es una caja de texto, ¿vale? No, para textos largos en el fondo. Este va sin definición de largo máximo, ya que es para meter textos largos. Vamos a incluir la categoría también, que si se fijan arriba, la primera clase se llama categoría. Categoría es igual a models punto, y aquí vamos a ocupar foreign key, ¿vale? Y como parámetro le vamos a pasar la categoría o la clase que necesitemos pasar para hacer la llave foránea, ¿cierto? En este caso va a ser la categoría con delete, ¿vale? Y aquí podemos definir si es que queremos que se borre en cascada o queremos proteger los datos que tengamos aquí de las mascotas, ¿cierto? En este caso vamos a proteger los datos con models.protect, y vamos a copiar estos dos campitos de acá de fecha que dijimos que iban a ser para guardar la fecha de creación del registro y la fecha de modificación. Vamos a aprovechar al tiro de cargar las imágenes, muchachos. Lo vamos a hacer con un campo de nombre imagen. Ok, para tratar las imágenes, muchachos, vamos a ocupar el tipo de dato imageField, y vamos a decir por parámetro, ¿cierto?, que va a aceptar valores nulos caso que no carguen una imagen, y también en blanco. Okay. Blanco igual true. Vale, entonces con eso ya tenemos los campos que va a ocupar esto, y vamos a ocupar estos dos métodos acá. Los vamos a modificar a nuestra necesidad. Ok, acá la fecha de publicación, perfecto, eso está ok. Y aquí en vez de la descripción vamos a mostrar el nombre de la mascota. Vale, entonces con eso lo que tendríamos sería los modelos de categoría y de mascota.
y para que estos se conviertan en tablas de base de datos tenemos que hacer uso de la consola. Voy a parar acá el servidor. Para hacer eso entonces lo que voy a hacer primero va a ser con Python manage.py generar un make migration, ¿vale? Make migrations, que lo que hace esto finalmente es generar una migración de todos los modelos que yo tenga. A ver, aquí contamos con un error, muchachos. Si reviso un poquito lo que me trata de entregar aquí como información, me dice que hay un argumento inesperado de tipo blank. Si lo busco acá, claro, estoy pasando con mayúscula, es con minúscula. Ok, ahora sí voy a hacer un make migration. Y ahora sí lo que hace esto entonces es crear un make migration, ¿cierto? Si reviso por acá en migrations, veo que hay un archivo 001 initial, y veo entonces que está diseñando un archivo Django que va a transformar en base de datos luego. Yo no definí un campo ID, sin embargo Django ya lo hace por mí. Yo solo definí el campo de descripción y esta fecha, ¿cierto? El Django entonces me genera un ID autoincrementable de llave primaria, etcétera, etcétera. Y lo mismo para el caso de las mascotas, ¿cierto? El segundo modelo que está acá también me generó un ID. Si se fijan en el campo categoría, que fue el que yo definí como foreign key, está acá, ¿cierto? También está respetando la restricción de borrado, en el caso que si quisiéramos que fuera en cascada o si estamos protegiendo los registros. Y está diciendo en el fondo hacia qué tabla apunta, ¿cierto? Ok, eso para revisar más o menos lo que está haciendo, ¿cierto? Django, y para que lo genere, para que genere esta base de datos, lo que tenemos que hacer entonces es un segundo comando que corresponde a Python manage.py. El otro era make migration, ¿cierto? Este es migrate, ¿vale? Lo que hizo entonces esto fue generar, si nos fijamos más de lo que nosotros habíamos solicitado. Esto es porque la primera vez que iniciamos que ejecutamos este comando, y lo que hizo esto entonces fue generar las tablas por defecto que ocupa Django, ¿vale? Para administrar tanto los usuarios y el login, todos estos archivos estas tablas que utiliza Django para su configuración. Vale, si reviso entonces la base de datos, por ejemplo, acá yo instalé en Visual Studio Code, instalé un plugin que me permite ver, se llama SQLite, así solito. Si lo buscan acá como extensión, acá está SQLite, vale, y lo instalan. Con eso van a poder ver entonces la base de datos. Si le dan clic derecho, Open Database, y acá abajo en SQLite Explorer me muestra entonces la base de datos y todas sus tablas respectivas, todas las que creó, ¿cierto? Y adicionalmente las que yo le solicité que creara, que aquí están con core-bajo categoría, que fue la tabla que fue el primer modelo que creamos, y el segundo es mascota, ¿vale? Aquí está también con todos sus campos. Ok, eso respecto a la creación del modelo y de las tablas de la base de datos. Lo siguiente que vamos a ver entonces va a ser la generación de formularios. Ya, ok, uno de los puntos importantes que nos queda por tocar es, nos falta crear un par de carpetas, ¿vale? Estos es porque vamos a cargar imágenes, ¿vale? Con nuestro mantenedor. Entonces en la carpeta raíz, donde está nuestra aplicación, ¿cierto? A la misma altura vamos a crear una carpeta de nombre media. Esta carpeta media tenemos también que llamarla en settings. Al final vamos a crear dos constantes, ¿vale? Que van a llamar también, van a definir dónde está esta carpeta. Le van a decir al proyecto dónde está esta carpeta, ¿cierto?
voy a copiar desde acá, las tengo en otro proyecto. Entonces primero hacemos un import os, ¿cierto? Y luego definimos dos constantes, una diciéndole dónde está la carpeta, que va a ser la carpeta media, Django lo va a ocupar luego, ¿cierto? Al igual que media root. Entonces acá está dos, ¿cierto? Desde el path y base dir, que nos entrega la dirección base de nuestra página, y le dice que entonces haga el match con esta carpeta media. Ok. También importante, para que esto funcione tenemos que hacer la instalación del- de la librería Pillow, y esto se hacía a través de pip install pillow, ¿vale? Lo que hace esto es instalar la librería dentro de nuestro equipo, entonces lo podemos hacer desde cualquier carpeta. Lo mismo, en el fondo lo que hace esto es agregar Pillow a nuestro equipo, y que es una librería básicamente que vamos a utilizar para gestionar estos archivos, estas imágenes. Vale, eso con respecto a lo de las imágenes. Vale, pero nos hace falta entonces importar esta constante, ¿cierto? Esta ruta en el archivo de URLs para poder utilizarlas luego. Esto tenemos que importar acá entonces from django.conf. ok, y vamos a importar el archivo de configuraciones, y from django.conf.urls.static vamos a importar también static. Ok, estamos importando esos dos archivos que vamos a utilizar, ¿cierto? Y lo siguiente es incluirlos en el archivo media URL. En el URL patterns, disculpen muchachos. Vamos a tomar este URL patterns y vamos a decirle más igual static, que fue lo que importamos ahí arriba, ¿cierto? Settings, que es nuestro archivo, y aquí la media URL, que fue lo que declaramos en el otro archivo, ¿vale? Y como segundo parámetro, document root es igual a settings. Ya muchachos, entonces el segundo parámetro que vamos a pasar ahí va a ser media root, ¿vale? Estamos viendo el document root. Ups. Vale. Que son las dos variables que creamos en settings al final y que indican dónde están, dónde van a ser alojadas estas imágenes. Ok, vamos entonces ahora a entrar al administrador. Primero vamos a ir acá al admin, ¿vale? Y no, antes de eso vamos a crear el usuario administrador, que nos va a permitir ingresar información ingresar al administrador. ¿Cómo hacemos esto? Desde la consola vamos a detener esto acá con Python manage.py con create super user, y empezamos a llenar los datos de este super usuario. Yo voy a poner admin, ustedes pueden poner lo que quieran ahí. Nos solicita un email, mail.cl, un password, este sí es importante,
¿vale? Y nos dice que si nuestra contraseña es muy fácil en el fondo. Yo lo voy a dejar así, ustedes pueden poner su contraseña más compleja y todo. Ya con eso ya creamos un superusuario. Entonces estaríamos en condiciones de poder ver el administrador. Esto lo hacemos con... vamos a correr el servidor y entramos entonces acá. Y recuerdan que en el archivo URLs había un admin. Bueno, era para entrar a este login. Si nos fijamos eh, acá en el archivo URL, para que entiendan de qué estoy hablando, teníamos este admin, ¿vale? Que finalmente lo que hizo fue tirarnos acá, donde yo puedo ingresar con el superusuario que creé, que fue admin, la contraseña que le di, y con eso ya puedo crear usuarios, ¿cierto? No superusuarios, sino que usuarios normales y grupos de usuarios. ¿Por qué puedo crear grupos de usuarios? No sé, imaginemos que nuestra aplicación crece un montón, tenemos 600 usuarios, sería más complicado generar uno a uno estos permisos, restricciones y todo a cada usuario. Más bien lo que se hace es crear grupos de usuarios y a estos grupos de usuarios darles permisos y atributos y cosas por el estilo para evitar esto que sea uno a uno. Ok, pero lo que nosotros queremos ver acá en el fondo son nuestras tablas y nuestros modelos que creamos. Entonces para poder verlos tenemos que registrarlo en el archivo admin. El archivo admin está dentro de la aplicación. Acá está. Y para poder ver estos archivos en el fondo, estos mantenedores que creamos a través de los modelos, lo que tenemos que hacer es em, importarlo acá en el archivo admin. Lo hacemos de la siguiente forma: primero importamos los modelos from.models y vamos a importar los modelos que vamos a ocupar, que en este caso va a ser categoría y mascota. Con eso estoy importando los dos modelos que voy a utilizar, y para importarlos puedo hacerlo de la siguiente forma. De hecho, lo más fácil es hacer admin.site.register y pasar por parámetro el modelo que voy a importar. Con eso ya sería suficiente como para poder revisarlo. Acá si recargo vemos que apareció el modelo de categorías, que fue uno de los dos que creamos. Si le doy clic puedo crear una nueva categoría con el campo que le di yo de edición. Entonces creo una categoría cachorros. Ok, le doy a grabar. Me aparece en inglés. Yo este idioma lo puedo cambiar desde el archivo settings. Voy a ir acá a settings y el lenguaje puedo seleccionar mi idioma, que en este caso va a ser español. Si recargo ya vemos que cambió parte del lenguaje, ¿cierto? Lo principal. Y bueno, es bastante simple en el fondo hacer estas modificaciones de lenguaje y cosas por el estilo. Lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser importar el siguiente modelo, pero vamos a personalizarlo un poquito, porque aquí por ejemplo me está mostrando solo un campo que era el nombre de la categoría, ya que fue lo que nosotros le dijimos que mostrara acá. Si vamos al modelo, le dijimos acá que mostrara solo la descripción de la categoría. Perfecto, eso también lo podemos modificar y mostrar un poco más de información. Vamos a hacerlo en este caso con la mascota, y para hacerlo vamos a crear acá una clase de nombre mascota. Le vamos a llamar mascota admin, vale. Y este mascota admin
va a pasar por parámetro el admin.modeladmin, ¿vale? Y esto le vamos a decir, me faltan los dos puntos, tiene que estar dentro de, como parámetro, ¿cierto? List-display. Y aquí le voy a pasar los campos que quiero que me muestre, ¿vale? Entre corchetes, quiero que me muestre el nombre de la mascota, ¿vale? Quiero que muestre la observación. En el fondo, ¿qué estoy poniendo aquí? Los nombres de los campos que aparecen acá en model, ¿cierto? Tienen que ser los mismos nombres, tienen que coincidir, ¿vale? Voy a ir de nuevo donde están acá el modelo y quiero que me muestre la categoría también. Recordemos que esto tiene que ir entre comillas, vale. ¿Qué más? Voy a, con esto primero para mostrar cómo se hace, voy a agregar entonces aparte de mascota, ¿cierto? Que era el modelo, voy a pasar esta clase que estábamos declarando acá arriba como segundo parámetro para personalizar el admin, ¿vale? Si recargo, ya me aparece entonces las categorías y las mascotas. Si voy a las mascotas, voy a añadir una nueva mascota de nombre Tommy, ¿vale? Observación, perrito, juguetón y cariñoso. Vale, elegimos una categoría, vemos que está enlazada con la categoría que creamos nosotros recién, ¿cierto? Que era cachorro. Y vamos a cargar una imagen. Vamos a ver por acá en imágenes si tengo algo. No. Descarga, tenemos acá un perrito. Le damos a guardar. Vemos que guardó el registro, dice que Tommy fue agregado correctamente. Tiene la categoría cachorro, que si nos vemos a diferencia de categoría, tiene solo el campo que dijimos que aparecía. Al darle la configuración de list display, esta configuración de acá, ¿cierto? Nos muestra entonces el nombre, la observación y la categoría, que fue los campos que le dijimos que nos mostrara. Podríamos también decirle que nos muestre la imagen, por ejemplo, que era otro campo que teníamos ahí, ¿vale? Si recargo, me aparece la imagen acá, y así de simple en el fondo es cargar la imagen, o sea, agregar o quitar parámetros de acá, desde esta parte. Aparte de esos parámetros, muchachos, podemos, por ejemplo, hacer que ciertos campos sean editables, por ejemplo, desde ahí mismo, desde la vista principal del mantenedor. Por ejemplo, agregando quiero que sea editable el nombre, cualquier campo, ¿cierto? Si recargamos, me generó un problema. No puedo editar el nombre, ok. Observación. Quiero entonces que la observación sea editable. Ahora sí puedo editar la observación desde acá mismo. También puedo hacerlo ingresando acá al registro, ¿cierto? Puedo eliminar el registro. En el fondo está listo el mantenedor, ¿cierto? Solo registrándolo de esta forma en el admin, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser generar este mantenedor, pero desde el sitio web, ¿vale? No desde el admin, sino que desde el template, y vamos a recibir desde la vista los datos, todo el tema.